La Iglesia en el plan de Dios, segunda parte. Y hoy vamos a estudiar la obra del Espíritu en la Iglesia, como habíamos dicho en el estudio anterior. Nos estamos basando sobre todo en la carta a los Efesios. Y comenzamos hablando del sello del Espíritu Santo, que ya lo habíamos mencionado en el estudio anterior. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y vamos a mirar dos textos que, comparados con este, pareciera que se asemejan en gran manera, hermanos, y creemos que es la mejor interpretación de lo que es el sello del Espíritu Santo. Y el primero está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 40, y del cual ya también hemos hablado y lo hemos estudiado. Vamos a mirar la similitud. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si lo comparamos con el texto anterior, vamos a encontrar tremenda solicitud, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, pero después de haber oído el Evangelio, la palabra de verdad, y haber creído en él. Y esto, como acabamos de ver, pues es lo que sucede cuando oímos el Evangelio, nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, que era la promesa que Dios había hecho a los que llamara el Señor en el futuro a la conversión. Y tiene que ver también con la salvación. Y vamos a mirar la promesa en Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 27. Dice la palabra: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí vemos cómo dice que los iba a reunir nuevamente en su país. Dice, los iba a recoger de las naciones, y en el día de Pentecostés, sabemos que esta es una de las fiestas de peregrinaje. En la Pascua, el Pentecostés se estaba celebrando, y miles de judíos de todas las naciones bajo el cielo se habían reunido, y ese día fueron bautizados para que fueran limpiadas sus inmundicias, sus pecados, sus ídolos, y el Señor les dio el Espíritu Santo, hermanos, puso su Espíritu dentro de los creyentes, hermanos. Entonces encontramos una similitud asombrosa en estas escrituras, y entonces pudiéramos llegar a creer que el don del Espíritu Santo es el sello, hermanos, del Espíritu, que es la garantía de que tenemos la salvación, la posesión adquirida, hermanos, la redención, dice la palabra del Señor. Maravillosa la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Continuamos también diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo puede ser
contristado, puede ser contristado, y el espíritu con el cual hemos sido sellados. Y dice en Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo, hermanos? Pues cuando pecamos, cuando violamos la palabra de Dios, su ley, entonces lo entristecemos, hermanos. Continuamos diciendo que por el Espíritu Santo tenemos entrada al Padre, hermanos. Entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y está en el contexto del capítulo 2 cuando habla de los judíos y de los gentiles. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra que había anunciado nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a leer ahí en el capítulo 2, versículo 16 al 22. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, sabemos que lo que sucedió en la cruz, pues es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día, y eso es el Evangelio, hermanos. Es la palabra del Evangelio para traer la paz, como dice ahí, hermanos, buenas nuevas de paz. Y por su sacrificio ha reconciliado a todo el mundo, hermanos. En el bautismo somos reconciliados con Dios y tenemos esa entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sabemos que también en ese momento somos añadidos a la iglesia, como dice allá en Hechos capítulo 2, hermanos, y en otras escrituras. Somos añadidos al cuerpo de Cristo, somos añadidos a la iglesia. Y en este caso, la palabra de Dios la llama la familia de Dios. Y somos añadidos para seguir siendo edificados, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor le había prometido a ellos que el Espíritu Santo, cuando viniera, los guiaría a toda la verdad y lo glorificaría a Él. Y seguiría haciendo esa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En quien todo el edificio, continuamos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí la iglesia es llamada a ese templo santo, es llamada el edificio porque ahí nos edificamos, y como dice el apóstol Pedro, todos nosotros somos piedras vivas, y como acabamos de leer, la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, y el fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas, hermanos. Y terminamos esta escritura diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor había prometido la presencia de su Espíritu si guardábamos sus mandamientos. Él vendría y haría morada con nosotros, hermanos. Maravillosa la obra del Espíritu Santo. Continuamos, hermanos, de este mismo punto en el capítulo 3, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el Espíritu los guió a toda la verdad, les recordó todas las cosas que el Señor había dicho, les colocó las palabras para seguir convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y lo mismo sigue haciendo con nosotros hoy en día, los que seguimos llevando este mensaje después de la muerte de los apóstoles, porque la obra de salvación a través de la iglesia continúa a través de la historia y de los siglos, hermanos. También ahí en la carta a los Efesios vemos cómo el apóstol Pablo hace una oración por la presencia y el poder del Espíritu en nosotros, hermanos, en la iglesia. La hemos estudiado en estudios pasados, hermanos. Y dice ahí, Efesios 3, 14 al 19, inicialmente, por esta causa, doblo mis rodillas. Pablo se pone de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y pide, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Para tres cosas, hermanos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo nos va a fortalecer con poder para esto, para que Cristo habite conforme a la promesa de Juan 16. Vendremos y haremos morada con vosotros, dice el Señor. También dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Romanos 5, lo hemos estudiado muchas veces, dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, hermanos. Entonces el Espíritu Santo está haciendo esta obra en la iglesia, hermanos, la sigue haciendo a través de los siglos. Y continúa diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. Entonces ahí podemos ver la maravillosa obra del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia. Y el Espíritu Santo viene y nos fortalece para estas tres cosas, hermanos. Continuamos, hermanos. También ahí en el capítulo 4, el apóstol nos habla de la unidad del Espíritu. Nosotros no podemos hacer la unidad como nos parezca. Hay unas bases para la unidad. Y leemos ahí, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y se mencionan 7 cosas, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Entonces, esta es la base de la unidad. Además de los ministerios, habíamos leído en el capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y continuando aquí en el mismo contexto del capítulo 4, la palabra de Dios dice que el Señor dio dones a los hombres, y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hermanos. La doctrina enseñada por los apóstoles nos guarda el error, hermanos, de ser engañados, y vamos a seguir la verdad en amor, hermanos, para que alcancemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. Maravillosa la doctrina, hermanos, y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice también, hermanos, se nos habla en esta carta del fruto y la llenura del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 conocemos el texto donde se nos habla del fruto del Espíritu. Aquí Pablo lo presenta de una manera resumida, Efesios capítulo 5 versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
en Gálatas dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Y también se nos habla de la llenura del Espíritu, se nos insta a que la busquemos. No os embriaguéis con vino, 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y se nos dice cómo debemos ser llenos del Espíritu, cantando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si lo comparamos con Colosenses 3, el texto paralelo a este también dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, hermanos. De esa manera. Y vamos terminando, hermanos, por hoy, hablando de esta maravillosa obra del Espíritu Santo. Terminamos ahí en el capítulo 6, donde se nos habla de la armadura de Dios. Este texto famosísimo de el apóstol Pablo en este capítulo 6. Y se nos dice en el versículo 17 que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. De esa manera el Espíritu Santo hace la obra en la iglesia, hermanos. Por eso cada uno de nosotros debe tener la palabra a la mano, hermanos, cargar su Biblia. Hoy en día se puede cargar en el celular, pero no cargarla ahí de lujo, hermanos, sino para usarla, hermanos, para defendernos, porque es la armadura de Dios, hermanos. Y también la oración, hermanos, hace parte de esta armadura, la fe. Todo esto hace parte de la armadura, hermanos, y dice, en cuanto a la oración, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, es maravillosa la obra del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia. Hemos preparado estos estudios para subirlos a nuestro canal en YouTube, también a Facebook, hermanos, a nuestra página en Facebook y a nuestra página web. Si gustan que les enviemos estos estudios, hermanos, o si quiere descargar los videos y compartirlos, lo puede hacer libremente, hermanos. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios para salvación. Y este estudio en particular es la obra del Espíritu Santo. Gracias por los que nos están escribiendo y están pidiendo los estudios. Estamos tratando de atenderlos lo más pronto posible, queridos hermanos. Los animamos entonces a compartir estos estudios con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos en Cristo. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Dale me gusta a nuestra fanpage en El Evangelio Olvidado en Facebook y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.